Siempre tengo proyectos, siempre tengo deseos de vida, deseos de vivir. O sea, en ningún momento se me ha ocurrido, digamos, una idea de jubilación, ¿no? Sino todo lo contrario, es una idea de acción constante. Hoy tenemos como invitado en nuestro plató de medicina responsable a Albert Boadella. Albert, muy buenos días. Buenos Bienvenido. días. Director teatral, escritor, actor, expresidente de Tabarnia en el exilio, pero probablemente si elegimos una profesión, comediante sería la más adecuada. Sí, yo creo que comediante por lo menos es la profesión que elegí hace 60 años. Y es una profesión pues, en la que he disfrutado mucho en la vida, también he sufrido alguna cosa y en el fondo es el núcleo del oficio del teatro. El teatro no son los directores, no son los dramaturgos, lo esencial es el comediante. 60 años de comediante, se puede decir la edad, ¿no? 80 años, vas a cumplir el próximo 29 de julio. ¿Cómo se percibe la salud? Porque estamos en un medio sanitario, la vida en general, asomado a ese balcón de los 80 años. Bueno, he sido afortunado, no he tenido grandes cosas desde el punto de vista sanitario. Hombre, algún cólico nefrítico, pero que va muy bien el cólico nefrítico porque no es de gran riesgo y en cambio te hace sentir el dolor, que también es una cosa importante, ¿no? Y después también te hace sentir el placer de la química cuando te inyectan una inyección y el dolor desaparece al instante y te abrazarías a la enfermera rápidamente. La verdad es que hicimos hace poco un reportaje explicando qué era la edad biológica y la cronológica y que no siempre se correspondían. Me alegra mucho que tú seas un claro ejemplo de que no se corresponde la cronología con la biología, ¿no? O sea, sin duda, sin duda. Es que a mí me parece que obviamente no se corresponde en este caso. Ya me achaques a andar bien, porque solo algún cólico así de vez en cuando. ¿Eres hipocondríaco por sacarte alguna cosa así? Poco hipocondríaco, ¿no? Sí que a veces cuando notas esas cosas, esos pequeños dolorcitos que acostumbran a veces a ir por aquí, que es simplemente eso que llaman los gases en el estómago, ¿no? Que empiezan a pasearse por aquí, por la espalda, siempre el infarto. Pero no soy excesivamente... He conocido gente hipocondríaca que realmente son un poco pesados. ¿Y te haces análisis, chequeos de vez en cuando o pasas de todo? Pocos. Normalmente siempre salen unos análisis fantásticos que me sorprenden y, bueno, pues sí, alguna cosa del corazón, esas cosas que miras. Y tú, bueno, solo le achacas a la genética, que te cuidas, la dieta mediterránea, la vida que haces. La vida que hago. Me cuido en el sentido, por ejemplo, de la alimentación, ¿no? En casa se come muy sano, muy bien. Pescado, carne, tampoco carne en excesos. Hago una dieta muy buena, vamos, gracias también a mi mujer, los dos nos cuidamos mucho, pero yo creo que también hay una cuestión de ánimo, ¿no? Una cuestión, casi diría, que tiene que ver también con lo psicológico, ¿no? Es decir, siempre tengo proyectos, siempre tengo deseos de vida, deseos de vivir, ¿no? O sea, en ningún momento se me ha ocurrido, digamos, una idea de jubilación, ¿no? Sino todo lo contrario, es una idea de acción constante. Yo creo que eso debe estimular, no sé qué, pero alguna cosa estimula en el cuerpo que mantengo, casi diría sorprendentemente, pues un nivel de salud muy alto. Me estaba acordando de algunos amigos que me decían, tengo unas ganas locas de jubilarme para vivir mejor y cuidarme. Luego les veo y creo que esas palabras las tenía que haber pensado tal vez, ¿no? Sí, yo creo que la jubilación, que es una cosa, en fin, fantástica, es un gran avance, diríamos, y un gran progreso en todo el mundo del trabajo, etc., pero es de alto riesgo, ¿no? Es de alto riesgo si la persona realmente acepta acabar con el trabajo, ¿no? Yo creo que el trabajo es lo que nos estimula, ¿no? Lo que puede ser que, en fin, que no trabajes para la empresa, pero entonces busca un jardín, busca un huerto, busca, en fin,
busque cualquier actividad, pero en la cual la inquietud por esta actividad esté siempre presente, ¿no? Hay algunas profesiones, además, en las que parece que estamos obligados a parar. Es decir, un médico con su experiencia a los 65 años le mandan a casa. Un escritor, porque se tiene que jubilar. Es decir, hay profesiones en las que cuanto más años cumples, más experiencia, y lo lógico es que tu cabeza funcione mejor. Imaginemos, en tu caso, claramente. Imaginemos el caso de los catedráticos, ¿no? Claro. Imaginemos el caso de los catedráticos, ¿no? La gente es que tiene que dejar una cátedra a una edad donde los niveles incluso de madurez mental, de distancia frente a muchas cosas de la vida, son los mejores momentos, ¿no? Caso también de los políticos. Hoy en día tenemos unos políticos que son de una generación, la generación de mis hijos, ¿no? Prácticamente, o incluso casi de mis nietos. Pues eso trae sus consecuencias. Hay muchas de las frivolidades que estamos viendo ahora que pertenecen, yo creo, también a un nivel de juventud y a un nivel de una generación que ha sido bastante mimada también, ¿no? Es decir, que tiene que ver con la falta de distancia frente a muchas cosas de la vida, ¿no? Has nombrado el jardín y tengo una frase tuya: soy reacio a buscar actividades que acorten el tiempo y la atención que pongo sobre mi jardín. O sea, que hay tiempo para todo, en definitiva, ¿no? Sí. A ver, es que tú tienes un jardín muy grande, ¿eh? Sí, yo tengo un jardín bastante grande que la verdad es que da mucho trabajo y empleo allí muchísimas horas que podría emplear a veces escribiendo. Yo creo que si no estuviera en mi jardín habría hecho 5 o 6 horas de teatro más como mínimo. Pero la realidad es que es una actividad formidable. Es una actividad formidable desde el punto de vista físico, sin duda, porque hay que cavar, hay que cortar, etc. Pero desde el punto de vista de la observación de las cosas, del tiempo, de la vida, de sentir otra forma de vida, que es la vida vegetal, ¿no? Siempre se considera que está por debajo de la vida animal. Yo digo que a mí me parece que es más inteligente porque va a más larga distancia, ¿no? Y por lo tanto, el tiempo que pasas en este mundo, la cantidad de tiempo tiene mucho que ver también con la inteligencia. Claro, si podríamos pasar 200 años o 300 años, pues miraríamos las cosas de una forma seguramente distinta, ¿no? En tu jardín han echado muchas cosas, ¿eh? Por cierto, tenías que recoger, además de las hierbas, algunas cosas que te tiraban. Ya me imagino que eso habrá parado, ¿no? Que ya te molestará menos a ti y a Dolores, que imagino también que seguirá pintando. Sí, sobre todo porque me tiraban las basuras y me tiraban basuras con papeles y plásticos. Si me hubieran tirado simplemente orgánico, bueno, a lo mejor lo hubiera utilizado, ¿no? Pero me tiraban las basuras al jardín, los papeles y los plásticos, y eso, digamos, era muy contaminador. Bueno, acabas de estrenar No dejar de crear, no dejar ser, poner en marcha tu inteligencia y tu creatividad. Acabas de estrenar en Madrid, en los teatros del Canal, Malos tiempos para la lírica. La lírica muy denostada, a veces despreciada, y yo creo que tú también has pecado en eso. Sí, la lírica es la esencia del teatro, ¿no? O sea, el teatro es o no es más que la poesía y la música. Y por lo tanto, la palabra con la música tiene esta fuerza, porque la música es el arte más directo que existe. Y la palabra con la música adquiere un nivel poético y un nivel de penetración dentro de nuestro cuerpo, de nuestra mente, muchísimo mayor que lo que yo llamo la prosa seca, ¿no? Y en los últimos tiempos, pues yo me he dedicado, prácticamente los últimos 12 años, me he dedicado a eso. Quizá porque he entendido que era lo que el teatro se acercaba más al arte, ¿no? Porque muchas veces el teatro es simplemente sociología o psicología, pero faltado de emotividad, ¿no? Y la música, la lírica, digamos, lleva la emotividad ya de por sí. Pecadillos del pasado, en cualquier caso. Por cierto, ¿sigue rezando el Padre Nuestro cada noche? Sí. ¿En latín o en castellano? En castellano y en latín. Es curioso eso, ¿no? El castellano porque es, diríamos, la lengua natural, ¿no? Pero después lo repito en latín, ¿no? Porque el latín tiene otras reverberaciones, ¿no? Es una costumbre que tomé, que no la dejé nunca
y porque en el fondo pues no soy, digamos, un ateo ni convencido ni de lejos, ¿no? Es decir, estoy siempre pensando, pero ¿qué demonios hacemos aquí, no? Intento buscar explicaciones por todas partes, ¿no? Y cuando he visto, por ejemplo, estas últimas imágenes del telescopio como le llaman, el Johnny o el John, ¿no? James, pues, ¿no? No me acuerdo cuál es. James, ese gran telescopio, que se ven estas imágenes, ¿no? Estrellas, que nos hacen galaxias. notar que somos polvo de estrellas, ¿no? Estas inmensas imágenes. Y yo digo, bueno, son las imágenes más cercanas a Dios, ¿no? Quizá es posible, ¿no? Quizá Dios está por aquí, ¿no? Por este mundo que vamos descubriendo. En cualquier caso, para un artista es muy difícil el ateísmo total, ¿no? Porque un arte significa siempre el traslado de las personas que lo ven al mundo de las cosas intangibles. Siempre he dicho que la Pasión según San Mateo es muchísimo más eficaz que todas las homilías y todas las encíclicas de los papas, ¿no? Cuando uno escucha la Pasión según San Mateo de Bach, tiene un traslado a una sensación de intangible que muchas veces las propias explicaciones no dan, ¿no? Porque no hay explicación posible. Bueno, además, la Iglesia para ti fue algo importante. Fuiste monaguillo, la gente igual se sorprende, y a través de monaguillo y la liturgia descubriste también que la puesta en escena, ¿no? El teatro. No, sin duda, ¿no? La puesta en escena que era completísima, ¿no? Desde los aspectos sensoriales del incienso, por ejemplo, cada vez que entraba incienso había mil visiones, ¿no? Y después el sentido del rito, el sentido del ritual que se repite siempre, porque un ritual es importante, la repetición del ritual es muy importante para la penetración. Después el latín que actuaba casi como un lenguaje mágico, claro que más o menos entendíamos, pero no es lo mismo que la propia lengua, que no es lo mismo decir Dominus vobiscum, que yo decía, cum spiritu tuo. Suena maravillosamente decir, paz sea con vosotros, y también con tu espíritu. Bueno, está bien, pero es un lenguaje como coloquial, ¿no? A mí se me ha dado coloquial, girar el altar al revés, como que parece ya como un café, ¿no? Esas cosas así, a mí me ha parecido, sobre todo, faltado de conocimiento, faltado de sensibilidad y, en el fondo, faltado de espíritu, ¿no? Yo creo que se ha materializado todo el ritual en una forma de las cosas corrientes. Se ha hecho todo lo contrario para inducir a los espectadores, digamos, a los feligreses, a una elevación. Y luego, pese a todo, tuviste toda la Iglesia en contra con esta adoración, el famoso Teledeo, me acuerdo yo, en Burgos, que tenía que escoltar la policía para llegar al teatro. Me hacían atentados. Eres un provocador. Luego habían proyectado un asesinato mío, que después lo contó el que quería hacerlo, era un ultra, que contó en un libro que sí que tenían proyectado mi asesinato, ¿no? Era una cosa tremenda. Absolutamente irracional, ¿no? Porque yo precisamente hice Teledeum, era una obra en la cual contaba el ridículo de la modernización del ritual. Y era divertidísima porque lo modernizaban todo y era de un ridículo tremendo, era como una farsa, ¿no? Entonces la gente se lo tomó, bueno, la gente, especialmente, digamos, el mundo de la administración eclesiástica. El obispo de Burgos que decía textualmente, quiero recordar, que esta representación se hará por encima de mi cadáver, pero se hizo. Sí. Algo así fue la frase del obispo. Sí, había frases tremendas. Bueno, nos llevaron a juicio me acuerdo, en Burgos, pero que, en fin, que ganamos, ¿no? Porque sí, los claro. jueces eran más sensatos que los que nos acusaban, ¿no? Pero se lo tomaron todo al revés. Es decir, es evidente que había cosas que sorprendían. Por ejemplo, una historia que era el Ketchup's Christ, que era
una cosa de ketchup que ya habían inventado los anglicanos, porque decían el pan y el vino ahora ya no tiene sentido, es una cosa material. En cambio, el ketchup todo el mundo utiliza el ketchup, ¿no? Entonces había unos escándalos impresionantes. Bueno, vamos a volver a la salud y a tu salud de hierro. Eres niño de la posguerra. En eso sois más duros que los demás. O estáis más acostumbrados al sufrimiento, o se educaron de otra manera, o sois más rigurosos en todo. Sois una generación muy longeva y con muy buena salud. Sí, yo creo que la generación de la posguerra también hay que pensar que es una generación que los padres, porque ellos sí que habían pasado hambre y dificultades, pero los padres también nos empapuchaban bastante. Casi se quitaban la comida de la boca para dártela, ¿eh? Es decir, que también es cierto que somos una generación acostumbrada a una austeridad, ¿no? a unas ciertas dificultades, ¿no? Es una generación que vivió con unos principios bastante sólidos, ¿no? Me refiero a principios morales, todavía bastante sólidos, como habían vivido nuestros padres y nuestros abuelos, cosa que ya no ha sucedido con nuestros hijos. Nuestros hijos, diríamos, han encontrado pues, con un mundo en el cual se han desmontado ideas esenciales desde el punto de vista de nuestra propia tradición cristiana, ¿no? Y no se ha sustituido, diríamos, una moral por la otra. Es decir, yo creo que la gente se ha quedado sin moral, ¿vale? Realmente. Es decir, no se ha conseguido. Bueno, y eso tiene que ver también, creo yo, con la salud. Sin duda. Es curioso, pero tengo siempre la impresión que el hecho de tener determinados principios, determinados límites, ¿no? O sea, tú estableces límites en tu propia vida en muchas cosas, te acostumbras, estás disciplinado para colocar estos límites, ¿no? Por lo tanto, mi generación pues no es una generación que fue muy sensible digamos, al mundo de la droga en una forma constante. Fue un poco más tarde, fue la otra generación la que sufrió esta historia, ¿no? Pero nosotros teníamos ciertos límites, ¿eh? Es decir, que incluso cuando yo todavía viví, en una parte de la juventud viví el porro, ¿no? Cuando tenía 25, 30 años vivía un poco alrededor, vivía los porros, ¿no? Pero siempre había algo que decía, esto, cuidado con esto, ¿no? Y me retenía, y creo que venía precisamente de la educación, ¿no? Claro, es todo lo inmediato, conseguir las cosas inmediatamente, frustración antes no, son cosas probablemente de la educación. Vamos a hablar luego de eso y de las redes sociales y del medio ambiente, que todo influye en la salud y en la salud mental también. Pero todo el mundo dice que ha pasado una crisis por la edad. ¿Tú has tenido la crisis de los 40, de los 50, de los 60, o no has tenido ninguna? Podría ser que tuve la crisis, sí, de los 60, ¿no? Los 60, sí, los 60, sí que te miras al espejo, me acostumbré incluso a no mirarme al espejo, pensar, ay, tenía una cara, porque hasta los 60 yo tenía cara, así una cara un poco aniñada, ¿no? Empecé a notar que las cenas eran mortíferas, ¿no? Eran muchas cosas, ¿no? Empiezas a notar, y en este momento sí que hay intentas hacer cosas que ya no puedes hacer, ¿no? Y como más lo notas, más lo intentas, ¿no? Y eso sí, eso es quizá una pequeña crisis. Notaba que me cansaba mentalmente en los ensayos que yo hacía. Podía estar ensayando 6 horas seguidas, notaba que cuando llegaba a la 5ª hora ya no sabía si era real o ficción lo que estaba haciendo. Sí, eso sí, pero es la única crisis que he tenido, ¿eh? Me estoy hundiendo en la silla porque me estás definiendo. Y nuestro común amigo Luis del Val, que luego te hará un retrato, me decía, Ernesto, la mejor década la de los 60. He comprobado que me engañó perfectamente, porque es horrorosa la crisis de los 60. En fin, hay otra crisis
que yo he apuntado emocionalmente en tu vida es cuando te sentías un muerto civil en tu tierra. Eso anímicamente, afectivamente, emocionalmente, tuvo que ser una ruptura para ti, porque claro, no es un trago fácil de pasar. Bueno, Antes hemos hablado de las basuras, que era una anécdota, pero te han pasado muchas más cosas que han tenido que repercutir en tu vida. Bueno, el primer impacto es el más desagradable, ¿no? El primer impacto, cuando lo notas, ¿no? Pero después también notas que tienes adversarios, ¿no? Y entonces estos adversarios te dan un cierto ánimo, sobre todo si te gusta, digamos, luchar por las cosas que crees, ¿no? Y entonces el adversario se convierte en un incentivo. Tratas de convencerlo y cuando no tratas de convencerlo, pues entonces ya tratas de luchar directamente contra el adversario. Y eso también da una cierta fuerza, ¿no? La verdad, tristeza sí, cuando razonas, te encuentras en que tenías unas esperanzas en función de una sociedad que te rodeaba, especialmente yo, pues en el caso de la sociedad catalana, yo pensaba que, en fin, que Cataluña, que Barcelona, pues que sería diríamos, en una evolución extraordinaria, que sería un lugar formidable desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista social, etc. Y te das cuenta pues que estas esperanzas se destruyen completamente y ves que la gente que te rodea pues no es la mejor gente que tú quieres tener a tu lado. Vamos, empiezas a mirar a otras partes y dices, estos son mucho mejores, ¿no? Y a mí me sucedió pues directamente con Madrid. Cuando yo aterricé en Madrid ya, siempre venía a Madrid por cuestiones profesionales, pero cuando ya aterricé directamente y me decidí pues a estar en Madrid prácticamente toda la semana, descubrí otro mundo. Descubrí pues la libertad, descubrí la ciudad de la libertad, la ciudad en la cual pues nadie te preguntaba de dónde venías. Bueno, a mí sabían que era catalán, pero mejor que mejor casi, ¿no? Y sobre todo que no había el cuidado de estar pendiente de lo autóctono, ¿no? No había el cuidado de estar vigilando si tenías o no tenías los rasgos diferenciales. Esa libertad formidable, ¿no? Y entonces cuando ibas a Cataluña cada vez se hacía más duro, porque allí pues no es así, es todo lo contrario. Bueno, pues eso es una cosa que muchos artistas han tenido que vivir en su vida, ¿no? La Gioconda, la Mona Lisa está en Francia porque Leonardo da Vinci pues se puso a parir con los de Milán y se marchó a Francia con Francisco I y acabó su vida felizmente con tertulias con el rey Francisco I en el castillo de Blois, ¿no? Así acabó. Pues qué suerte la suya, ¿no? Fíjate, yo el recuerdo que tengo de joven es que si había una imagen de la libertad era Boadella y el Joglars. Y lo que nos hemos convertido ahora, que parece que el que no respeta a los demás es Boadella, y al nombrar la palabra libertad me da la impresión, y te pregunto, ¿no crees que estamos perdiendo mucho en el camino de las libertades, todos en España en general? Bueno, España ha pasado, yo creo, los mejores años de su vida, yo los sitúo entre el 83, 84 y el 2000, ¿no? Yo creo que estos años son los años, pienso que deben ser de los mejores de su historia. No sé cómo se vivía bajo Felipe II, cuesta poco colocarse en la situación, seguramente también ha pasado otras épocas felices, pero yo creo que esta ha sido una de las grandes épocas en cuanto a libertad precisamente, en cuanto a iniciativas, en cuanto a interés de la gente por las cosas sociales, por la política, la discusión, la polémica, con el sufrimiento de lo terrible que fueron los asesinatos de ETA, porque siempre estas contrapartidas pues son muy dolorosas, pero a pesar de ello son los grandes años de España. Después, a partir del año 2000, 2005, las cosas cambian y la libertad va perdiendo terreno y se va produciendo una cosa muy peligrosa, es que sobre el papel las libertades son casi las máximas que se pueden tener, pero la propia ciudadanía ejerce ya la Inquisición, porque se empiezan a montar una cantidad ingente de tabús
pero de tabús de todo tipo, de los tabús más absurdos, ¿no? De auténticas ocurrencias que se legislan, además, y se legislan con riesgo, ¿no? Y eso, tocar esos tabús, pues puede significar ser masacrado en las redes, ¿no? Es decir, convertirte en una persona social en 24 horas. Y eso incluso a mi gremio le afecta muchísimo, y es un gremio totalmente autocensurado. Es un gremio que ha perdido totalmente la libertad, es un gremio que además está solo de un lado político, digamos que no está en todo el espectro ideológico, sino que está, directamente en la izquierda. Y también, pues, obviamente, cogido y en el fondo autocensurado por no tocar esos tabús, ¿no? Yo no. Provocar es bueno para la salud. Lo digo porque el Guernica es un grafiti en blanco y negro, Tabarnia, el catalán es una lengua con fecha de caducidad, no sé si Vox es ultraderecha, pero el nacionalismo lo es, Sánchez no tiene sentimientos, a más de uno le da un pampurrio cuando te escucha cada vez que hablas. Bueno, son mis pensamientos, ¿no? Que no son butades, por así decirlo, son cosas dichas al vuelo, son fruto de la experiencia, ¿no? Yo he sido un gran amante de la pintura, pues tengo una mujer que es pintora, ¿no? Y en mi familia había muchos artistas y puedo decir, sí, que el Guernica es un graffiti. Otra cosa es que si hay un icono, que es un graffiti discreto, incluso discreto, ¿no? Con la mano graciosa que tenía Picasso. Y muchas cosas más podría decir sobre Picasso, pero en fin, me extendería, ¿no? Y en muchos otros terrenos lo mismo, es decir, hablar del actual presidente del gobierno, pues sí, sin duda es la representación más exacta de la amoralidad. Amoralidad que corresponde también a un sector importante de la ciudadanía. Hay una parte importante de la ciudadanía, por eso le votan, que está en este sector, que hoy digo esto, pero mañana puedo decir lo contrario, porque los intereses de mi vida personal, es decir, que no existe el prójimo, no existe el civismo, no existe la ética. Es decir, es la anulación total de cualquier límite moral en tu propia vida. Y Sánchez es la representación perfecta. Es decir, es una especie de Guinness en este aspecto, ¿no? Y a mí me interesa mucho como personaje desde el punto de vista psicológico, ¿no? Ahora, creo que España merece alguna otra cosa, ¿no? Aunque haya unos cuantos millones que sean de la misma categoría que él, pero hay otros. No tendrás en mente hacer un alo presidente ni nada parecido, ¿no? Hubo presidente, alo presidente, ¿no? Sí, ¿No se te ha pasado por la cabeza? Sí que me ha pasado por la cabeza, pero el problema que tenemos hoy en el mundo de la farándula es que los medios que reflejan, pues, hombre, también dicen mentiras, pero en general reflejan también lo que sucede de forma inmediata, cosa que antes no sucedía, pues hacen que cuando tú, en fin, has proyectado una cosa, la has preparado durante unos meses y sale directamente ante el público, pues ya resulta que aquel personaje que, en fin, que puedes querer ridiculizar, ya él mismo ya se ha ridiculizado ante los medios muchísimo más de lo que sucede en la obra. Es decir, que digamos, la vida más rápida que el comediante, ¿no? Por eso el comediante ahora tiene que dedicarse a la poesía y la música, es que no tenemos más remedio. Ojo a la pregunta y a la respuesta. El nacionalismo es una enfermedad que se cura. Digámoslo con humor, no vaya a ser que alguien se ofenda. Sí, con humor se puede curar. Hombre, se puede curar. Alguien dijo, no sé, yo no sé si fue Unamuno, no sé qué, decía que el nacionalismo se curaba viajando, ¿no? Hay una parte de razón, pero curiosamente el nacionalismo catalán, el viaje lo ha enredado más, ¿no? Es decir, que el catalán cuando ha viajado, en fin, se ha ido, pues no sé, a Cáceres, a Badajoz, a Murcia, y ha visto que aquello no es el tercer mundo, que en fin, que pues unos padres de Badajoz de Cáceres pues llevan el niño a estudiar a Oxford y digamos que España, aquella España que era lo que era su incentivo, que era la España cutre,
Ya no es la España cutre, que es una España tan moderna o más que Cataluña, o incluso a lo mejor más abierta, pues eso ha hecho una reacción todavía peor. Y bueno, y cuando han visto Madrid, no veas, claro, porque esto solo se puede conseguir si nos han robado, claro. Entonces, yo creo que eso ha sido un incentivo más para el nacionalismo, curiosamente, el viaje. Es decir, hay una especie como de envidia, como de celos, como de odio frente a lo que pensaban que era el tercer mundo. Hoy todo el mundo habla de la importancia de la salud mental, cambiamos de tema. Las consultas se están llenando por depresiones, que era un tema tabú hasta hace unos pocos años, que a psiquiatras se le miraba mal. Hay muchas crisis de ansiedad en la sociedad actual, hay muchas consultas abiertas por eso. En tu vida y en el mundo del teatro, ¿habéis vivido estas enfermedades o también se ocultaban y no se daban importancia? No, el mundo del teatro es un mundo muy terapéutico, muy terapéutico. Es decir, la propia acción teatral es una terapia formidable. Es decir, hay una parte casi de psicodrama en la cual cuando uno hace un personaje libera muchas cosas, penetra en la vida de otro, deja de pensar en sí mismo. Hay muchas cosas fantásticas y viceversa, por parte del público. Es una higiene mental maravillosa el teatro. Es decir, la preocupación por lo que sucede, por la catarsis que provoca frente a los espectadores. O sea, el teatro tendría que estar no subvencionado por el Ministerio de Cultura, sino por el Ministerio de Sanidad. De esto no hay duda, ¿no? Y la verdad es que yo creo que lo que está sucediendo ahora es que nos hallamos ante unas generaciones, una o dos generaciones, que han sido los reyes de la casa. En la casa propiamente, después lo han sido en el parvulario, lo han sido en la escuela, el consejo de padres, pues si un maestro no parecía que no se portaba bien con el niño, bueno, había la gran bronca, etcétera, etcétera, y todo eso ha debilitado a la gente, ha debilitado todas unas generaciones que al primer encontronazo con la vida, pues se nota su falta de entrenamiento con la dificultad. Su falta de entrenamiento, digamos, con ciertas frustraciones que, bueno, pues que se pueden vivir desde niño. Y entonces la necesidad, pues, automática enseguida, pues necesitan una ayuda externa que, en fin, que vuelva a encauzarlos, ¿no? Yo creo que eso es fruto de la educación, sin duda alguna. Hablando de debilidades, los cómicos y los autónomos casi nunca se ponen enfermos. ¿Eso es porque tienen otra salud, por el tipo de vida que llevan o porque son las obligaciones a la fuerza horaria? ¿Cómo es esto? Yo creo que eso, no se suspende una sesión nunca. Estamos muy se muera tu padre, tengas un problema, da igual. Vas a trabajar. De hecho es que en general somos autónomos, ¿no? Una parte importante de los cómicos. Y claro, eso está clarísimo, que un cómico tiene que actuar a 39 grados de fiebre, eso pues ya lo asumes. Diré más, yo dejé de hacer de actor, uno de los motivos era este. O sea, no hay cosa más terrible que actuar cuando tienes una gripe, ¿no? Es una tortura, porque tienes que estar bien y el cuerpo no te da, es una sensación. Y el pánico a ponerte enfermo y tener que actuar durante 3 o 4 días, porque claro, no puedes dejar la actuación, no puedes dejar a 400 personas que han colocado su entrada, pues el pánico ese es una de las cosas, los motivos que me dijo, oye, voy a hacer de director, que me puedo poner enfermo y aquello va solo. ¿Tu paso por la política ha sido un dolor de cabeza o una liberación, ¿no? Que te estaba pasando en Cataluña? No, yo he pasado por la política, en el sentido de que participé en la fundación de Ciudadanos, ¿no? Y estuve cercano a Ciudadanos, ¿no? No intervine directamente en sus decisiones, pero sí, digamos, en ciertos consejos en una época, ¿no? Bueno, para mí Ciudadanos fue un estímulo de libertad, ¿no? Fue el intento de hacer algo por la comunidad en la que yo había nacido, ¿no? Digamos, fue casi, digamos, mi contribución un poco ética al mundo de la política, ¿no? Lo que sucede es que el mundo de la política, pues, es un mundo muy brutal, ¿no? Es decir, hay que tener una piel muy gruesa para estar en la política.
porque significa estar escogiendo constantemente entre la lealtad, la amistad, estas cosas, y el deber como estadista o como político, y muchas veces está en contra de la amistad, ¿no? Y eso es lo que no me gusta. Y seguramente, si me hubiera dedicado a ello, es lo que me hubiera hecho sufrir más y lo que menos habría soportado, ¿no? Pero tu mutis por el foro fue brillante. Presidente en el exilio de Tabarnia. Bueno, pero eso es, digamos, es lo más divertido. Tabarnia fue una cosa formidable, porque Tabarnia hizo una cosa que el teatro ahora le cuesta mucho de hacer, ¿no? Que es que era partidario de la performance rápida, ¿no? Es decir, una forma de hacer teatro político. Porque hacer teatro político, como he dicho antes, ahora es un problema porque te está superando cada día la política, ¿no? En cambio, la performance directa, o si te ocurre una cosa y vas a hacerla en aquel momento, eso funciona muy bien. Yo hice una performance, que yo creo memorable, en Waterloo con el señor Puigdemont, ¿no? Yo creo que pues, aquello fue teatro político al 100%, ¿no? Es decir, poner realmente en el espejo, en ridículo, pues aquel otro personaje tan ridículo, ¿no? Empieza a entender tu buena salud, ¿eh? No te dejas nada. Bueno, es que la salud también tiene que ver con que no se guarden demasiadas cosas aquí dentro, ¿no? Es decir, poderlas expresar, ¿no? Eso es importante, ¿no? Es decir que, bueno, yo a veces tengo unos disparos, ¿no? De unos disparos así muy fuertes, ¿no? Tengo siempre buen humor, pero hay momentos que tengo un disparo, sobre todo con la electrónica, ¿no? Digamos, de coger un iPad y ¿no? Y después sentirte muy tranquilo, ¿no? Yo creo que es muy importante eso que generalmente pertenece al género masculino, cuando tiene, pues, no sé, discusiones con las señoras, ¿no? Que jamás es el ataque directo y físico a la mujer, que es una cosa de instinto que no... El impulso no es este. El impulso es coger una cosa y romperla para demostrar lo fuerte que es uno, e incluso hacer esto, pero no atacar. En cambio, esto es una expresión liberadora extraordinaria, ¿no? Romper objetos. Yo aconsejo, en fin, a la gente que en casa se coloquen determinados objetos, digamos, susceptibles a ser destruidos, ¿no? Bueno, iba a decirte que todo lo que te ha llevado hasta aquí ha dejado un reguero de cadáveres, en el mejor sentido de la palabra, si es que lo hay. Porque has publicado el libro Joven no me cabré. Y en algunos medios, todos progresistas, la palabra progresista habría que cambiar el significado, te han acusado de, sorprendente, racista, ignorante, machista. Y supongo que facha porque es el insulto de moda, pero... Facha ya se da por entendido. ¿Qué estás haciendo, Albert, para que te amen todas estas cosas? Esto me da un gusto extraordinario, ¿no? Es decir, cuando estos medios dicen estas cosas, tengo un placer indescriptible, ¿no? Porque, claro, para mí sería muy preocupante que ciertos medios dijeran, esto está fantástico, está bien. Realmente, lo digo con toda sinceridad, me preocuparía mucho. Es decir, hay determinados sectores de la sociedad que sí... En fin, si se pusieran a hacerme elogios, yo me replantearía muchísimas cosas. Por lo tanto, eso es un placer sibarítico, ¿no? Bueno, sin decir nada machista, pues bueno, es posible que mi concepción sobre la relación mujer-hombre, sí, hombre, pertenece pues al año 43, que es cuando yo nací, que quizás no es la de ahora. He tenido que corregir ciertamente algunas cosas, de esto no hay duda, pero mi relación con las mujeres ha sido extraordinaria. Yo vivo con una mujer desde hace 47 años y vivo con una intensidad formidable. O sea, yo cuando me divierto más estando con ella, ¿no? La relación con mi hija, pues ha sido siempre una relación extraordinaria, con todas las mujeres que yo he tratado. Imagínate en el mundo del teatro,
pues, ha sido agradable y creo que para ellas también. Yo creo que, no sé, en cualquier caso, yo soy un hombre de mujeres, ¿no? Me gustan una barbaridad. Es una relación normal, sexo varón, sexo hembra. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? No puedo hacer. Utiliza las redes sociales, te interesan. Lo digo porque los insultos, las presiones, el moving son moneda común que afecta a la salud de muchos. Antes has mencionado a los jóvenes. Las redes sociales en este momento también se convierten en un mal instrumento para la salud mental de los jóvenes. Para la salud mental y para las formas de educación, costumbres, estilo, para lo que está pasando socialmente. ¿Cómo lo ves? Mira, yo me puse hace 4 o 5 años, me coloqué, digamos, en las redes sociales, en Twitter, y bueno, en un año pues conseguí 70.000 o 80.000, digamos, seguidores, ¿no? Por tanto, pero me di cuenta que era peligrosísimo. Y corté en seco. Un día dije, tengo mucho trabajo y aquí se ha acabado. El silencio absoluto desde entonces, ¿no? Me di cuenta que me implicaba en unas discusiones, que entraba, diríamos, me absorbían muchas veces porque había diálogos constantes, me absorbían en los temas y en una forma de tratamiento de estos temas que rápidamente aparecía la agresividad. Hombre, yo hacía una agresividad con cierto humor, pero así todo. El insultador oficial, vaya, Sí. a miles. Sí, es decir, siempre había incluso el desprecio al otro, ¿no? En cualquier caso vi que era muy tóxico, que yo no lograba comunicar nada de interés, nada, y que en el fondo a mí pues me acababa ocupando un tiempo y me producía cierto mal rollo, ¿no? Y yo creo que hay que vigilarlo. Yo creo que el día que las redes sociales fueron, diríamos, el terreno del anonimato, aquí se perdió una batalla, el mundo entero, perdió una batalla por la dignidad, por la propia moral, por la ética, y por las mejores cosas de comunicación que tiene el ser humano. Y entonces, a través del anonimato, se ha destruido todo, ¿no? Si tú tuvieras que firmar las redes sociales, pues sería otro mundo, ¿eh? Sería otro mundo muy distinto, y sería una aportación positiva a la comunicación entre los seres humanos, ¿no? Todo lo que estamos hablando, evidentemente, tiene que ver con la salud directa e indirectamente. Todo, porque todo afecta a nuestra vida. Todo es salud. Todo, dicen, el medio ambiente es fundamental para la salud. Es la moda también. Y creo que tú has dicho que el medio ambiente es una milonga. ¿Me lo puedes aclarar? Bueno, porque estamos viendo que sobre todo es un negocio. Sobre todo es un gran, inmenso negocio, ¿no? Después porque yo veo los promotores de estas cosas, ¿no? Claro, los promotores de estas cosas, yo no me fío un pelo de ellos, digamos, porque ya los ves actuar y ves exactamente, digamos, de dónde sale esta gente y por qué lo utilizan, ¿no? A mí se me hace difícil comprender que todos esos molinos, esas bestias inmensas, ¿no?, que para construirlos, pues, bueno, también ha habido que contaminar muchísimo, ¿no? Y que esa contaminación incluso del propio paisaje sea algo especialmente positivo, ¿no? Tengo la impresión que todo forma parte de una trama económica, financiera muy grande, y cuando la trama es tan grande, pues se me hace difícil de pensar que sea algo positivo para la humanidad. Hombre, que tenemos que tener cuidado con lo que se hace, pero es que este cuidado ya lo tenían hasta los antiguos. Los antiguos tenían la percepción de que en fin, que había que cuidar el mundo, que había que cuidar los árboles, que había que pedir excusas a un árbol cuando se cortaba, ¿no? Tenían una muy buena relación con los animales, una muy buena relación en la cual
servían obviamente para comer, pero tampoco no eran objeto, salvo excepciones, no eran objeto de maltrato por maltrato. O sea, estaba todo perfectamente equilibrado, ¿no? Por tanto, mi relación con el medio ambiente es la sensación de que es un cuento. Es un cuento porque además cuando dicen, bueno, esta borrasca que viene que nunca había existido. Por favor. ¿Cuántas glaciaciones hemos tenido ya en la historia de la humanidad? Imaginemos los volcanes, lo que hace un volcán, desde el punto de vista medioambiental, en relación a lo que puede hacer los coches, ¿no? O sea, una reflexión, te pido que me hagas, que no es fácil. Premios Goya. Digamos que la gente del mundo, de tu mundo, de los comediantes, del teatro, no menciona la guerra de Ucrania, no menciona la ley del sí es sí, que está dejando de verse en la calle, pero ha hecho bandera de la sanidad de cara a las próximas elecciones. Y la sanidad es una cosa muy seria que se va a utilizar políticamente. ¿Por qué ese compromiso de la izquierda, de la gente del teatro, del cine, que olvida unas reivindicaciones que depende de quién gobierne se hacen y depende de quién no, y utiliza una cosa como la sanidad también para hacer política y militar activamente contra un partido? Bueno, mi gremio, tengo que decir que en general me avergüenza bastante, ¿no? Siento en lo político, incluso una parte en lo artístico, ¿no? Pero mi gremio, ¿por qué ha estado del lado de la izquierda? Pues ha estado del lado de la izquierda porque ha significado la sopa boba, ¿no? Es decir, la izquierda ciertamente, no solo en España, sino especialmente incluso en Francia, pues ha sido muy generosa, por así decirlo, desde el punto de vista económico, con mi gremio, ¿no? Especialmente con el teatro, ¿no? Pues la derecha, que ha sido en general pues más liberal, yo en este sentido creo que ha tenido toda la razón, pues ha apoyado menos. Me refiero directamente a lo que ha sido el gremio de la farándula, ¿no? Entonces, obviamente, el gremio sabe que cuando está del lado izquierdo, pues va a fluir más sopa. Es decir, es puro interés económico y comercial, ¿no? También es cierto que viene, diríamos, de antiguo, ¿no? Es decir, que los comediantes pues, se enfrentaban a un poder, algunos, no todos, se enfrentaban al poder, y el poder pues, representaba, diríamos, un poder estratificado, muy conservador en el sentido peor de la palabra, porque yo soy muy conservador, y me gusta mucho, diríamos, esta palabra que significa conservar, pero en el sentido más peyorativo del término, pues sí, es verdad que el gremio pues, se enfrentaba a estas ideas del poder. Insisto, una parte del gremio. Y eso ha quedado, sí, una cierta tradición que la izquierda ha sabido absorber, ¿no? Es decir, cuando las protestas pues, las absorbe la izquierda, ¿no? Y en España pues, ha sido simplemente la subvención. Dos últimas cuestiones. La pandemia. ¿Qué supuso en tu vida? ¿Cómo la viviste? ¿Qué nos ha dejado? Yo la viví muy bien, porque claro, tenía un jardín, un gran jardín, digamos, podía pasear por el jardín cuando había el enclaustramiento, ¿no? Después sufrí mi propio cuerpo, ¿no? Porque cogí el virus, me impresionó bastante, porque pensé, bueno, igual acaba mal, pero no, lo superé todo muy bien. Pero yo la viví de una forma muy natural. Pensé, hombre, ya era de extrañar que lo que hemos visto a lo largo de la historia no se volviera a reproducir otra vez, ¿no? Era de extrañar que habíamos pasado tantos años sin una situación parecida. Habíamos cogido una seguridad desde el punto de vista de la sanidad, una seguridad insensata, ¿no? Porque el virus es un virus, digamos, es algo que todavía no tenemos las fórmulas rápidas y exactas para liquidar en minutos, ¿no? Tanto, a mí me pareció que era didáctico
para la sociedad, ¿no? O sea que triste, terrible, ¿no?, en la forma que se produjo, pero muy didáctico. Hubo mucha controversia con las vacunas. ¿Tú te vacunaste? ¿Eras pro vacuna, antivacuna? Sí, yo me vacuné, sí. Me vacuné porque yo creo finalmente en que, a pesar de todo, pues una de las grandes cosas que existe hoy en el mundo es la ciencia. Es decir, yo siempre he dicho que me hubiera gustado vivir en el Renacimiento, pero con la seguridad social y los cuidados paliativos, ¿no? Y que cuando sacaran una muela hubiera la anestesia, ¿no? Entonces sería fantástico vivir el Renacimiento, incluso aunque la vida no fuera tan larga, ¿no? Tanto, digamos, la química pues tiene mi admiración, ¿no? Sin duda alguna, ¿no? Y si ahora que enfermaras, que no lo quiere nadie, los antivirales que están ya en el mercado, que curan, ¿serías partidario de tomarlos o pasarías de este tipo de medicaciones y te conformarías con el paracetamol? No tomaría todo lo que pasara por delante, ¿no? O sea, todo lo que yo creyera que... Bueno, vamos a ver. Hay un momento en el cual seguramente si la vida ya no te aporta determinadas cosas, pues puedes, hombre, no liquidarte, porque a mí no me parece lo más propio, ¿no? Pero puedes pensar, bueno, he vivido tan bien, ha sido fantástico todo, ahora ya no puedo hacer nada. Bueno, pues deja que la naturaleza vaya haciendo su curso, ¿no? Es posible, ¿no?, que la mente esto... Es decir, yo no me veo en una situación de estar ya fuera del tiempo, que no puedo ni trabajar, que mi vida ya, digamos, ha dejado de tener un interés no solo para mí, sino para los demás. No me veo, digamos, con la locura de vivir a precio que sea, ¿no? Yo creo que hay que aceptar que la naturaleza haga su curso. Pues podríamos seguir hablando de muchísimas cosas, pero Luis del Val está tomando nota y va a hacer el regalo que hace siempre al que viene aquí, más siendo un amigo suyo, como es Albert Boadella, y vamos a ver qué ha visto de ti durante estos minutos. Querido Luis. Quien no tuviera noticia cumplida del entrevistado y no conociera de sus méritos y talento, así al pronto el aspecto de él sería el de un sabio investigador obsesionado por el descubrimiento de algo relacionado con la piedra filosofal. Y en algunas ocasiones proyecta la impresión de que ha salido del laboratorio y está a punto de lograrlo. Ese entusiasmo no es el de la locura, sino el de la ilusión, y no es difícil imaginar que esa ilusión ha sido una constante en su variado trabajo. Viste cómodo, eso que ahora llamamos casual, lo que permite visitar cualquier ambiente: zapatos de ante, calcetines grises con dibujos, pantalones funcionales donde la raya de la plancha no es protagonista, camisa sin corbata y una chaqueta que no desentonaría si la corbata estuviera presente. Los ojos azules siempre han sido elegidos en el casting cinematográfico con los personajes que deberían inspirar ternura. Y la mirada azul de Boadella inspira más bien placidez y sosiego, en contraste con sus ademanes enérgicos y resolutos. Yo diría que algunas veces juveniles. De repente en esos ojos azules aparece ese brillo inaprensible que denuncia una malicia, una ironía, el preludio de una observación que sabe que nos inducirá a la sonrisa. No todas las personas inteligentes tienen sentido del humor, pero sabemos que el sentido del humor es imposible sin inteligencia. Y está claro que la vocación del entrevistado ha sido llevar a cabo su trabajo con destino a las personas inteligentes y rodearse de ellas. Puede que ello le haya llevado a evitar esos disgustos intelectuales de tener que demostrar lo obvio, esa pérdida de tiempo que irrita tanto como desgasta. Y a la vista está que no le ha desgastado en absoluto, y puede que sea uno de los secretos de esa energía evidente, de esa fuerza nada dormida que aparece en los ademanes y de la que nos congratulamos de manera egoísta, porque eso nos permitirá seguir gozando del ingenio y del inmenso talento de Albert Boadella. Como para jubilaros, no estáis para jubilaros. Ninguno estaba para jubilaros ahí. Ya
Ya casi no sé qué decir, pero esto es fantástico. Que te escriban una cosa así, pues ya lo puedo dar todo por acabado, ya he hecho mi trabajo. Pues hemos hecho nuestro trabajo. Albert, gracias por venir hoy con nosotros a Medicina Responsable. Muchas gracias. Tienes adversarios, ¿no? Y entonces estos adversarios te dan un cierto ánimo, sobre todo si te gusta, digamos, luchar por las cosas que crees, ¿no? Y entonces el adversario se convierte en un incentivo.